Espíritu Santo, manifiéstate en nosotros para que santifique nuestra vocación matrimonial. Buen día. Buen día. 2 días atrás comentábamos de la responsabilidad que tenemos en la transmisión de la fe hacia las nuevas generaciones, de la necesidad de dar a conocer al Señor y de enseñar a amarle. Y mencionábamos 5 aspectos que debemos de cumplir para alcanzar este propósito. Estos cinco aspectos que les mencionábamos: la enseñanza de la palabra, la oración o comunicación con Dios, la participación de los sacramentos, la vida en familia como pequeña comunidad o iglesia doméstica y el buen testimonio de vida, son fundamentales en nuestra experiencia como esposos, como padres en primera instancia, pero también como catequistas, formadores y dando acompañamiento a parejas y matrimonios durante 16 años, sin separarnos del magisterio de la Iglesia, de su enseñanza y de la sana doctrina. Porque nosotros, como cristianos católicos, estamos llamados a participar en la construcción del reino de Dios como discípulos de Cristo. Comentábamos esto porque en el Evangelio de hoy, en el último versículo, en el 34, nos dice: Jesús vio que esta era respuesta sabia y dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿A quién le dice esto Jesús? Se lo dice a un maestro de la ley que le había escuchado en una discusión y que estaba admirado de cómo Jesús había contestado. Y entonces le pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? El primero en el sentido de como, ¿cuál es el principal? Pero Jesús le contesta: el primer mandamiento es, y le dice el Shema, que es el Señor es nuestro Dios, es un único Señor, y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Pero Jesús le agrega esto: y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Jesús le agrega esto porque estos no estaban en Deuteronomio, en Éxodo 20, en la lista de la ley, del decálogo. Pero el maestro de la ley dice, acepta lo que dice él acerca de Dios como un único Dios, y al final le dice, dice que y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios, o sea, aceptando lo que Jesús le había hablado acerca del prójimo. Jesús lo sintetiza todo al cumplimiento de sus mandamientos, los de la nueva alianza. Acordémonos que a la antigua alianza se cumplió con la muerte del Señor. Por eso, en una de sus últimas palabras en la cruz es: todo está consumado, o sea, todo está cumplido. Por eso, la respuesta del maestro de la ley que le da a Jesús: no está lejos del reino de Dios, es porque aceptó lo que Jesús le presentó. Nosotros, como cristianos, debemos cumplir lo que el Señor nos mandó. Y una de las misiones que nos encargó es al final del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 20, donde dice: enséñelos a cumplir todo lo que yo les he encomendado. De ahí la responsabilidad como padres de enseñar y el cumplimiento de sus mandamientos, como lo mencionábamos al inicio. En Juan 13:24 nos da un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Y en Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará el Espíritu de la verdad. También nos dice: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, nos dice en Juan 14:21. ¡Qué maravilloso! Quien le cumple recibirá todo el amor y la guía de la Santísima Trinidad. El amor del Padre, el amor del Hijo y la acción
del Espíritu Santo. Esta Cuaresma es una magnífica oportunidad para abrir el corazón al Señor, arrepentirnos de todas las veces que le hemos fallado a Él o a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, etc. Y convertirnos en el hombre nuevo, cumplidor de sus mandamientos y de su enseñanza. Por eso, digamos al Señor, pon en nosotros un corazón como el tuyo, Señor, que así sea. Señor, Señor, ayúdanos ayúdanos para para enfocarnos enfocarnos en en el el potencial potencial que que ofrecemos ofrecemos y y no no en en las las limitaciones limitaciones que que tenemos. tenemos. Amén. Amén.